¿Alguna vez te has detenido a pensar que las historias que conocemos de la Biblia podrían ser mucho más que simples relatos históricos? ¿Y si el Antiguo Testamento no fuera solo una colección de textos antiguos, sino un intrincado tapiz divino donde cada hilo, cada figura y cada evento apunta de manera inconfundible hacia una figura central, Jesús de Nazaret? Hoy vamos a explorar algunas de las conexiones más asombrosas y profundas entre Jesús y el Antiguo Testamento. Prepárate para ver las Escrituras con nuevos ojos y descubrir cómo Dios, desde el principio, ya tenía un plan perfecto revelado. Las profecías, ecos del futuro en el pasado. Comencemos con las profecías mesiánicas. La Biblia es un libro único en su género, con cientos de predicciones detalladas, muchas de las cuales se cumplieron con una precisión asombrosa en la vida de Jesús. No hablamos de meras conjeturas, sino de detalles específicos que individualmente podrían parecer casualidad, pero en conjunto forman un patrón irrefutable. Por ejemplo, el profeta Miqueas, siglos antes de Cristo, predijo en el capítulo 5, versículo 2, que el Mesías, el gobernante de Israel, nacería en la humilde ciudad de Belén. Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, al que llamarían Emanuel, que significa Dios con nosotros. Imaginen la improbabilidad de estas dos predicciones unirse en una sola persona. Pero las profecías no terminan ahí. Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, describió la entrada triunfal del rey en Jerusalén. Humilde, cabalgando sobre un pollino, cría de asna. ¿No les recuerda a la entrada de Jesús en la Semana de la Pasión? Aún más impactante es la descripción de su sufrimiento. Isaías 53, conocido como el capítulo del siervo sufriente, nos pinta un cuadro vívido y desgarrador del Mesías. Habla de alguien despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que Él llevaría nuestras enfermedades y sufriría por nuestras transgresiones, que sería molido por nuestros pecados y que por su herida seríamos sanados. Es una descripción tan precisa de la crucifixión y el sacrificio de Jesús que parece escrita desde el Calvario. Incluso el Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo, detalla el clamor de Jesús en la cruz, las burlas de sus enemigos y la partición de sus vestiduras, llegando incluso a la frase, «Horadaron mis manos y mis pies». Más allá de las profecías directas, el Antiguo Testamento está repleto de tipos o sombras. Estas son personas, eventos, objetos o instituciones que, de alguna manera, anticipan o prefiguran a Jesús y su obra redentora. Son como maquetas o prototipos que nos permiten entender la magnitud de lo que vendría en Jesús. Pensemos en Adán. En Génesis, Adán fue el primer hombre, y por su desobediencia, el pecado y la muerte entraron en el mundo. El apóstol Pablo, en Romanos 5:14, lo llama una figura del que había de venir. Jesús es el segundo Adán, el último Adán. Mientras que el primer Adán trajo la condena a través de su pecado, Jesús, a través de su obediencia perfecta y su sacrificio, trajo la justicia y la vida eterna. Él desentrañó la obra del primer Adán. El arca de Noé es otro ejemplo poderoso. En medio de un juicio divino que arrasó la tierra con un diluvio, el arca fue el único refugio, el medio a través del cual Noé y su familia fueron salvados. De manera similar, en el juicio venidero de Dios sobre el pecado, Jesús es nuestra arca de salvación, el único refugio seguro que nos permite escapar de la destrucción y encontrar vida. El Cordero Pascual de Éxodo es quizás uno de los tipos más claros. La noche antes de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, la sangre de un cordero sin defecto debía ser aplicada a los dinteles de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasó, la sangre sirvió de señal para que la plaga no afectara a esas casas. Jesús es nuestro Cordero Pascual, el sacrificio perfecto sin mancha ni defecto, cuya sangre derramada en la cruz nos libra del poder del pecado y de la muerte espiritual. Cada año, por siglos, los israelitas celebraron la Pascua sin saber que su ritual prefiguraba el verdadero Cordero, que un día quitaría el pecado del mundo para siempre. Incluso algo tan simple como el maná en el desierto
El pan que Dios proveyó milagrosamente a los israelitas sedientos y hambrientos es una sombra de Jesús. Él mismo declaró en Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre». Jesús es el verdadero alimento que satisface nuestra hambre espiritual y nos sustenta para la vida eterna. Y la roca de la que brotó agua viva en el desierto, que según 1 Corintios 10:4 era Cristo, nos muestra a Él como la fuente inagotable de vida que sacia nuestra sed espiritual. Estas conexiones no son fruto de la casualidad o de una interpretación forzada. Son patrones divinos, cuidadosamente orquestados por un Dios que planeó nuestra salvación desde el principio de los tiempos y lo reveló progresivamente en su palabra. No es que Dios estuviera improvisando, más bien estaba tejiendo una narrativa maestra a lo largo de milenios, preparando los corazones y las mentes de su pueblo para la llegada de la promesa definitiva. Cada sombra, cada tipo, cada profecía servía como una señal, un anticipo glorioso de la plenitud que encontraríamos en Cristo. Esta progresión nos muestra una consistencia y una previsión que solo puede venir de una mente divina. Además de los eventos y objetos que prefiguran a Jesús, la galería de personajes clave del Antiguo Testamento nos ofrece otra ventana fascinante. A pesar de sus propias imperfecciones humanas, sus vidas, sus experiencias y sus roles reflejan sorprendentemente aspectos cruciales del carácter, la vida o el ministerio de Jesús. Son como destellos de una luz mayor que estaba por venir. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Su historia es un relato desgarrador de traición y resiliencia. Fue odiado por sus propios hermanos, quienes, movidos por la envidia, lo vendieron por unas piezas de plata, un acto de profunda traición familiar. A pesar de su sufrimiento injusto, las falsas acusaciones y el encarcelamiento, José ascendió a una posición de gran poder en Egipto. Finalmente, utilizó esa autoridad no para vengarse, sino para salvar a su propia familia y a muchas naciones de la hambruna. ¿No es esto un eco conmovedor y profético de Jesús? Él fue igualmente rechazado por su propio pueblo, los judíos, y vendido por 30 piezas de plata por uno de sus discípulos. Sufrió una muerte injusta y humillante en la cruz, pero a través de su resurrección y ascensión al poder divino, a la diestra del Padre, Él se convirtió en el Salvador universal que trae vida y redención a toda la humanidad, incluyendo a aquellos que lo rechazaron y que, en su gracia, aún pueden encontrar perdón en Él. Luego está Moisés, la figura monumental del Éxodo. Fue el gran libertador que sacó a Israel de la cruel esclavitud en Egipto y los condujo, a través del desierto, hacia la tierra prometida. Fue el mediador de la antigua alianza, recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, Jesús es un profeta superior a Moisés, como se menciona en Deuteronomio 18:15, donde Dios promete levantar a un profeta como Moisés. Jesús es el verdadero libertador que nos saca de la esclavitud mucho más profunda del pecado y la muerte. Él no solo dio la ley, sino que la cumplió perfectamente en cada detalle de su vida, y lo más importante, estableció una nueva alianza, una basada no en la letra de la ley, sino en la gracia y el amor, sellada con su propia sangre derramada en la cruz. Su liderazgo es eterno, su liberación, completa. Y finalmente, David, el rey pastor. David, el ungido de Dios, comenzó su vida como un humilde pastor de ovejas antes de ser llamado a enfrentar y vencer al gigante Goliat con una fe inquebrantable. Con el tiempo se convirtió en el rey de Israel, unificando el reino y estableciendo una dinastía. Jesús es el buen pastor definitivo, aquel que no solo guía a sus ovejas, sino que da su vida por ellas. Juan 10:11. Él es el verdadero rey del linaje de David, pero su victoria no fue sobre un gigante físico, sino sobre el pecado, la muerte y el infierno. Su reino no es terrenal y temporal, sino eterno y espiritual, un reino de justicia y paz que no tendrá fin. Él es el Hijo de David, prometido en las Escrituras, que se sentaría en su trono para siempre. Cada una de estas figuras, con sus propias historias y desafíos, nos ofrecen pinceladas del retrato glorioso de quién sería el Mesías, el Salvador perfecto y definitivo,
Sus vidas son un espejo, aunque empañado por la humanidad, que refleja la incomparable gloria de Cristo. El Antiguo Testamento, lejos de ser un conjunto de fábulas o mitos dispersos, es la historia de Dios preparando el camino para la venida de Jesús. Es un testimonio monumental de la coherencia, la profundidad y la sabiduría divina que se entrelazan a lo largo de milenios. Desde las profecías específicas que se materializaron con asombrosa precisión, hasta los tipos y las sombras que prefiguraron su persona y obra redentora, y los personajes que reflejaron sus atributos divinos y humanos, cada parte de las escrituras hebreas nos señala inconfundiblemente al Salvador prometido. Hemos llegado al final de este episodio, pero esto apenas comienza. Cada video que compartimos aquí es una puerta a la verdad, una semilla sembrada en el alma. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, no lo ignores. Compártelo para que otros también puedan ver. Comenta para que podamos seguir explorando juntos estas verdades. Y únete a esta comunidad que no teme cuestionar, buscar y despertar a una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Gracias por ver, por creer, por caminar junto a mí en esta misión de descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio, donde juntos seguiremos desenterrando lo que la historia escondió y el Espíritu Santo quiere revelar.